Maglia, jefe de bomberos de San Martín, situación al momento. Bueno, hasta el momento el siniestro se encuentra circunscripto, aún no extinguido. Bueno, en el lugar están trabajando aproximadamente 24 dotaciones de bomberos, toda la compañía, y la totalidad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Martín, que está compuesto de cuartel central y su respectivo destacamento de Loma Hermosa y de destacamento 1 Villa Maipú. ¿Reporte de heridos? Hasta el momento y al arribo de la dotación no hubo reporte de heridos ni de nada. Al arribar la primera dotación, el personal de la planta se autoevacuó. ¿Cómo llegaron bomberos las primeras dotaciones a los cuarteles más cercanos? ¿Llamado de los propios trabajadores? No, las dotaciones de los cuarteles vecinos llegan a pedidos nuestros. Al habernos sobrepasado en la labor operativa, pedimos... Le hacía referencia a la primera dotación que llega al lugar. Sí, se hizo un llamado al 911, el cual 911 nos transmite a nosotros y de inmediato se desplazó la unidad de la primera dotación del cuartel central de Bomberos Voluntarios de San Martín. Jefe, recién desde el aire, con las imágenes del helicóptero de C5N, se podía observar a sus hombres, a los bomberos trabajando en esta primera línea. ¿Con qué panorama se encontraron por la dimensión que tiene esta fábrica y por cómo se notaban las primeras explosiones, teniendo en cuenta el producto, pintura que tiene esta fábrica? Al arribar, como digo, la primera dotación ya se encontró con un panorama totalmente generalizado, la cual se abocó su primera extinción sobre Ruta 8 y después tuvimos que hacer de tres frentes de ataque, sobre 1 de agosto y sobre industria. Y eso hizo que rápidamente se pueda circunscribir el incendio. ¿Con lo tóxico de la pintura cómo se encuentran? La Policía Ecológica trabajando y está conteniendo el derrame de pintura. Lo importante, los vecinos, ¿cuándo pueden volver a casa y en qué situación están? No, una vez finalizada nuestra tarea, lo que estuvimos observando son todos daños materiales de la planta, no se observan daños en medianera de vecinos y por eso una rápida extinción y una rápida circunscripción del mismo evitó de que se propague hacia fincas linderas. O sea que en las casas más cercanas, por ejemplo, recién hablábamos con un vecino, no hay peligro de derrumbe. No hay peligro de derrumbe, lo que pasa es la desesperación de la gente, ver la magnitud del siniestro y ver las explosiones, todo vecino quiere que lo ataque por su casa, pero si no es imposible, el primer ataque se hace sobre la planta y evitar la propagación hacia finca lindera. Uno entiende la desesperación de los vecinos, pero bueno, la tarea nuestra es evitar la propagación hacia fincas linderas. Seguramente será materia de investigación. Cuando llegaron los primeros bomberos se encontraron con un incendio generalizado, pero más allá de eso, ¿dónde comienza? ¿En una zona de elaboración, de producción, en el centro de la fábrica? No, se desconoce. Cuando llegamos nos encontramos con un panorama totalmente generalizado. La verdad que tiene salida por ambas calles, por 1 de agosto y Ruta 8, y el fuego estaba generalizado en su totalidad. ¿Ya más de cuántos metros? Y aproximadamente de donde termina el techo de la medianera, que tiene unos 10 metros de altura, y superábamos unos 10 metros más de altura. Unos 20 metros, más de 20. Aproximadamente. Bueno, todos sus hombres también, entonces. Gracias a Dios no hubo que lamentar heridos de bomberos ni de vecinos. Muchas gracias. No, por favor. Con el reporte de la situación, ustedes los veían recién trabajando desde el aire, ahora... Cuando estaban en esa primera línea de ataque, muchos de ellos comenzaron a salir, fuego circunscripto, no sofocado, vendrán ahora las últimas tareas de extinción y de enfriamiento, pero es otra la situación, ya el humo negro que veían hace algunos minutos empieza a ser en algunas zonas blanco, principalmente en la esquina donde estamos nosotros, Rubén, una situación más controlada. Adrián. ¿Qué pasa con las casas linderas? Porque una de las grandes preocupaciones de los bomberos cuando empezaron a trabajar sobre esas... Sí. intensas llamas, era las casas linderas y demás. En este momento, si bien vos me aclaraste que muchos de los vecinos todavía no pueden volver y que ya no hay peligro de derrumbe, digo, ¿podrán ingresar a pesar de que no haya peligro de derrumbe en el día de hoy? Tendrán que esperar, lo marcaba Leonardo Maglia, el subcomandante, el jefe de bomberos, y en tiempos, ¿qué significa esto? Que si el fuego está circunscripto, tendrán que venir... Ya el fuego controlado en esta zona principalmente, la siguiente tarea es de enfriamiento, que va a tardar más de 1 hora aproximadamente, algo que recién escuchábamos que se le explicaba a los vecinos. Posterior a esto, a este enfriamiento, será la remoción. No hace falta para que vuelva a casa el vecino la remoción total, pero se va a hacer la remoción, sobre todo de algunos escombros que se cayeron, que no afecta a las medianeras de los vecinos, pero se va a quitar eso. 2 horas, 3 horas más aproximadamente, es la recomendación que se le hace a los vecinos más cercanos. Los otros en cuestión de media hora van a empezar a volver seguramente a casa. Claro. Rubén, y más allá de las familias que se autoevacuaron, ¿no?, en derredor de una manzana, que vos habías dicho que, bueno, por sus propios medios, por supuesto, fueron testigos presenciales de lo que estaba pasando y del incendio y cómo se desarrollaba. ¿Es conveniente también que otras más lo hagan? Porque vos destacaste que se había circunscripto el fuego, lo cual es importante, pero estamos muy pendientes del color del humo, ¿no es cierto? Que hablan las claras que por lo menos el control total del mismo no lo tienen. Claro.
Sí, sobre todo, más allá de los primeros que se evacuaron y que hacías referencia, Sí. la señora que vive al lado, la mamá con sus hijos enfrente y toda la cuadra, la recomendación y la evacuación al momento es de toda la manzana, calles, Industria, 1 de agosto, también las casas que están sobre Ruta 8, ya lo que están a 1 cuadra, 2 cuadras, lo que le piden que no se acerquen a la zona, que permanezcan en su casa o alejados, pero principalmente esa recomendación y por algunos minutos más son para aquellos que viven en la manzana de esta fábrica de pintura. Generalmente cortan el gas también cuando el incendio de desproporciones en las inmediaciones, así que Sí. esto debe haber ocurrido también, imaginamos, allí en Sí. San Martín. Ahí surgió un problema cuando llegaban las primeras cuadrillas, que para cortar el gas donde tenían para realizar las tareas era prácticamente muy cercano a la fábrica, pero fue una situación esta ya controlada por parte también de las cuadrillas que llegaron al lugar, también cuadrillas ecológicas por lo tóxico del producto que se derramó. Ya están por... A ver, una señora, disculpe, ¿usted vive acá en esta casa al lado? Vivo acá en la casa lindera, sí. ¿Y qué? Ya estoy nerviosa. Seguro, señora. Yo no estaba trabajando, trabajo en un centro integrador comunitario dependiente de desarrollo social. Y dígame, ¿qué le dijeron? Cuando Primero me llamaron explosión. que se me estaba quemando mi casa. Mi hija, que vive en la otra cuadra, me dijo que se sintió una explosión atrás de otra y después las llamaradas. Cuando llegué, todo el humo negro lo tenía acá arriba de mi casa. Fue desesperante porque no me dejaban entrar. ¿Se encontraba alguien en su casa? No. No, porque todos trabajamos. Y señora, ahora la recomendación es, ya está el fuego circunscripto. Principalmente no está en esta zona, sino... Esta zona no está por 1 de agosto. Pero pasó por acá también. Sí. Y la recomendación es esperar un rato. No- Un rato, aparte adentro no podés entrar del olor. Tengo la cerámica del fondo, la escalera, todo teñido de azul. De la pintura. Exactamente. Por tiempos, enfriamiento, remoción, Todavía 2 no horas abrí. más Sí, pero aproximadamente. por lo menos sí que no puedo entrar. Bueno, Sí. pero lo importante es que no perdieron nada y, que no había nadie en ese Esta momento. vez no, pero no Claro. sé. Ahora se van a tomar medidas. Vino el secretario de gobierno de la municipalidad, Adri Álvarez. Para tener la situación de esta fábrica. Los bomberos cuando llegaron al lugar, lo importante cuando usted llegó al lugar era de no ingresar a la casa, para que puedan trabajar los bomberos. ¿Le pidieron el techo en su caso? Sí, para ver si se podía hacer algo, pero estaba mi hija, los hizo entrar y dijeron que no se podía hacer nada. Utilizaron otra casa como línea de ataque. Bueno, a esperar, pero están bien. Cortaron la cadena del portal. ¿Gas tiene usted ahora o...? No, está todo cortado. Está todo cortado. En este momento acaban de cortar la luz también. Bueno, también por recomendación y para que puedan seguir Claro, trabajando. exactamente. Gracias, señora. Dios. Bueno, esperar Rubén. unas horas más, pero con una situación controlada. Sí, María así Belén. como esta mujer se le incendió la casa, ¿no? Más allá de la presencia de pintura en el interior de su domicilio. ¿Hay otros casos también similares de incendio de casa? O sea, ¿cuántas casas habrían sido Sí. incendiadas, ¿no? Por la propagación del foco ígneo. Sí, como es toda una manzana y tiene muchos galpones, no es que en esta... Por ejemplo, hago referencia a una radiografía de esta calle Industria. Sí. Hay pocas casas porque la mayoría de los metros de las calles o de Ruta 8 son ocupados por la fábrica. Van a ver, por ejemplo, en esta calle Industria un 85, casi 90% lo ocupa la fábrica y hay 1, 2 con planta alta, 3 casas. Todas estas casas fueron afectadas sobre todo por el olor, por lo tóxico, por el humo y por el calor que sentían los vecinos cuando estaban adentro. Rápidamente se fueron evacuando y tenemos por Ruta 8 2 casas, no más de eso, porque es todo fábrica galpón, y por la calle 1 de agosto donde está la mayor cantidad de casas. Si recuerdan, primer contacto en las primeras imágenes en vivo, a las 3:05 aproximadamente, justo hablamos con el dueño de la casa lindera, la más afectada y el lugar donde pudieron los bomberos trabajar. Estas son imágenes en vivo del helicóptero de C5N, a diferencia de la recorrida que hizo algunos minutos. Van a observar cómo Sí. solo en cuestión de minutos, cuando salió a hablar el jefe de bomberos, cambió la situación. De ese humo blanco, van a observar ahora cómo queda, es mucho más escaso. Sí, sí. El humo, lo que veo acá es que es más blanco y el trabajo ya que empieza prácticamente de enfriamiento. Esto es bueno para los vecinos. Con las Sí. mismas mangueras no se ataca el fuego, sino se enfrían Sí, todos los notablemente materiales que controlado ahora, la imagen desde el helicóptero en vivo 1548. La verdad es que queda el humo mucho más tenue, un humo gris que se divisa en esa Sí. importante zona de fábricas también, donde se entremezclan las casas particulares, las fábricas, en ese barrio popular de San Martín. Y efectivamente el humo da magnitud también del trabajo de los bomberos en la zona. Vemos el agua derramada también en la calle, las distintas dotaciones que están trabajando allí, que siguen trabajando.
con un humo mucho más controlado, con un fuego mucho más controlado, pero claro, con el susto enorme para las casas linderas y para la gente que allí habita. Es impresionante el trabajo de los bomberos, cómo se meten. Yo creo que hay funciones, hay trabajos que solo se dimensionan en los momentos difíciles, ¿no? Siempre decimos, el caso de una enfermera, uno dimensiona cuando tiene uno un familiar en una terapia, en una sala. El caso de los bomberos, a través del helicóptero de C5N estamos viendo en un plano realmente privilegiado, Rubén, cómo trabajan metiéndose entre esas paredes que no se sabe si se caen o no se caen, arriesgando la vida en lugares tóxicos. En ese caso también estaban trabajando con pintura hasta la rodilla, subiéndose a los techos. Mirá esa imagen que nos está proporcionando el helicóptero. La gente trabajando en lo más alto de los techos allí para cuidar también a los demás vecinos que están preocupados. Así que nuestras felicitaciones también a estos enormes héroes anónimos que tiene Buenos Aires, que son los bomberos. Rubén, ¿cuál es el predio que comprende esa circunscripción del incendio? Sí, el predio, esta fábrica de pinturas, está ubicado en San Martín, precisamente en la ruta 8, cruce con las calles Industria y 1 de agosto, prácticamente una manzana, ocupa más del 70-80% de esta manzana. Son 24 ya las dotaciones de bomberos que están trabajando en el lugar. Calculen por cantidad de dotación, estamos hablando más de unas 80, 100 personas, 100 bomberos que están trabajando en este lugar, con una particularidad que cuando llegaron las primeras dotaciones tras el llamado al 911, se encontraron con un fuego generalizado. ¿Por qué esto? Y lo explicaba recién el jefe del operativo del cuartel de bomberos de San Martín, porque empezó a propagarse en cuestión de segundos, una explosión que se genera en el centro de la fábrica. Y el material, los tachos de pintura, un tanque de gas que forma parte de la elaboración de esta fábrica, fue todo muy rápido. Al principio, la primera línea de ataque, para entender las imágenes que ven aéreas ahora, claro, de los bomberos, fue hacia Ruta 8. De Ruta 8 tuvieron que ir hasta la mitad de cuadra, por la calle Industria, todo por adentro, por el pulmón que tiene esta fábrica, y terminar hasta la calle paralela, que es 1 de agosto, porque el fuego ganaba todo, María Belén. Desde ya. Rubén, entonces, ¿cuántas manzanas comprende? Una manzana. Es una manzana. Perfecto. Y otra manzana que tenemos que contemplar también con motivo de la autoevacuación que realizaron las familias. Claro. Y estas imágenes que nosotros estamos viendo, aéreas, Rubén, a través del helicóptero, también sí, tienen la apoyatura de las imágenes que vos estás brindando desde el móvil. Y además también el móvil ha tenido el enfoque de la imagen de nuestro helicóptero sobrevolando esta zona afectada. Con lo cual, ya podemos decir que el incendio se encuentra controlado, que al principio trabajaban 10 dotaciones de bomberos, que se sumaron 14 más, son 24 las dotaciones de bomberos, entre aproximadamente 80 y 100 efectivos que en un principio circunscribieron el incendio para luego extinguirlo, ¿no? Lo que queda desde ya es la pintura también que se ha desplazado, bueno, y el corte del suministro de gas y electricidad, Rubén, en los propósitos de la prevención. Sí, el gas ya lo confirmamos, fue a cuestión de minutos que la propia vecina lo podía adelantar, como también lo que es luz. Esto va a ser por cuestión de minutos. Ya le avisaron para que puedan trabajar bien los bomberos, que ustedes pueden observar desde el aire con el trabajo del helicóptero de C5N, imagen que también se acercaron los jefes del operativo para ver más techos que puedan utilizar, y que de hecho lo están haciendo para que la tarea de enfriamiento se pueda realizar más rápido. Ahora la palabra que van a escuchar es enfriamiento. Esto es bueno en las noticias, sí, cuando se cubren estos tipos de hechos, porque ya fue circunscripto, ya fue controlado, y para que la vecina vuelva a casa se tiene que enfriar la zona para tener control absoluto, sobre todo con este tipo de material. Eso, Rubén? Sí. Aproximadamente. Más de una hora, porque después viene la etapa final, que es la remoción. Ya le avisaron los encargados del operativo que ellos van a seguir trabajando, los bomberos, hasta últimas horas para la remoción total. Pero primero se va a hacer la remoción de los elementos, escombros que están linderos a las casas. Una vez que corran eso, que se fijen que no hay ningún tipo de peligro, el vecino va a volver a casa. El más afectado, más de 2 horas. Los otros que están en la misma manzana, pero su casa está en la vereda de enfrente, cuando controlen la situación en la próxima hora, seguramente ya le avisaron que van a poder volver a casa con la buena noticia de que no se afectó para nada. Esos son los propósitos del incendio. Después también hay un derrame de pintura, ¿no? En la zona que quedó circunscripto a la propia fábrica, o también se desplazó hacia las casas linderas. Sí, la pintura, como ustedes pueden observar, sale por las puertas de cada uno de los galpones. Hicieron como un corredor en la vereda los bomberos. También con mucha arena están trabajando
para el interior del galpón y sobre todo poniendo arena en las casas de los vecinos en el frente para poder combatir lo tóxico de estas pinturas que, como si fuera agua por las alcantarillas, circula. Siempre los bomberos van haciendo para que no se trabe con nada, con las propias mangueras para que vaya circulando, pero esa situación también está controlada. Lo que se percibe, el olor, primeros contactos cerca de las 3 de la tarde, se irritaban los ojos, se sentía el olor a pintura como cuando compras un tacho de pintura y lo abrís, claro, y lo sentís al lado o estás pintando, ese olor muy fuerte, generalizado a cientos y cientos de tachos de pintura. Ahora es mucho mejor y se puede respirar. Rubén, en el momento de la explosión, recordemos que fue hace algunos minutos, había gente, trabajadores cerca de la explosión. ¿Pudiste averiguar algo en torno del motivo y de las personas que estaban adentro en el momento mismo de iniciarse el siniestro? Sí, había gente, había personal trabajando. Se calcula que más de 50 por lo menos. Ajá. Ocurre en uno de los galpones de producción, de elaboración, de pintura. Todo va a ser materia de investigación, pero por los primeros relatos de los trabajadores estaban con un tanque de gas, con algún elemento para la producción, y eso explota, eso genera una explosión y eso genera las primeras llamas en ese lugar. Algunas heridas, quemaduras, pero muy leves. No fue necesario el traslado de ninguno de los trabajadores. Sí, por la explosión, aturdidos y algunas quemaduras, pero fuera de peligro. Por eso el propio jefe de bomberos sabía de eso, pero no lo reportó como herido, porque no fue necesario prácticamente ni la atención en el lugar, sí la asistencia. Y eso fue tan rápido, le dio tiempo a todos los trabajadores, funcionando los sistemas de evacuación de la propia empresa, a salir. Tiene varias puertas, galpón por Ruta 8, salidas por Industria, salida por 1 de agosto, estas son las calles laterales. Dio tiempo para que salga, pero cuando ya llegó la primera dotación de bomberos, tardó solo algunos minutos. Es tanto el material que estaba en este lugar que se propagó en cuestión de minutos y el fuego ya fue generalizado. Fueron explotando, por eso esa explosión o esa seguidilla de explosiones que escucharon los vecinos. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Fuego controlado entonces en la fábrica de pinturas en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. De bomberos trabajaron para extinguir el incendio en el partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires. No hay daños en las casas linderas y la autoevacuación por parte de la familia que se encontraba en una manzana en derredor de la misma. La fábrica de pinturas, motivo del incendio posterior a una explosión, ocupa una manzana y el fuego controlado lo hemos podido ver en primera mano a través de las imágenes que nos ha proporcionado el helicóptero de C5N, que permiten una aproximación del trabajo de entre 80 y 100 efectivos de bomberos que han podido circunscribir el incendio y luego, evitando la propagación del mismo a través de la circunscripción, extinguirlo en su totalidad. Por supuesto que siempre tratan de revisar si hay algún foco ígneo, por eso los veíamos entonces subidos a algunas de las paredes aledañas. Las casas también han servido a los propósitos de trabajo de los bomberos y la gente que podrá, luego del enfriamiento, retornar a sus hogares en el lapso de 1 hora, los más complicados en 2 horas. Por supuesto está la limpieza también de la pintura que se ha derramado como consecuencia del incendio que se desprende de cada uno de los galpones de la propia fábrica. Pero los propósitos de la gente que se ha autoevacuado y la misma también que ha sido evacuada por parte del personal de Defensa Civil del trabajo del propio municipio puede regresar a sus casas en el lapso de 1 hora o como máximo 2 horas luego del proceso de enfriamiento que se realiza para luego llevar a otro proceso que es el de remoción. Allí vemos entonces algunos de los bomberos que, por supuesto, por medidas de precaución, más allá que hemos visto que no se desprende humo porque existe ya ese fuego absolutamente controlado, como una conclusión contundente del trabajo de los bomberos, pero sí ellos se encuentran en los techos y en el interior de la propia fábrica para eliminar cualquier foco ígneo que pueda nuevamente generar entonces un nuevo incendio, que es lo que se hace, ¿no es cierto?, antes de retirarse el personal. Al principio eran 10 dotaciones de bomberos, después se sumaron 14 más, o sea, son 24 dotaciones de bomberos las que trabajaban y reitero, son entre
80 y 100 efectivos porque ha tenido una gran magnitud del incendio que se reportó en una fábrica de pinturas en la Ruta 8, en la intersección con las calles Industria y también 1 de Agosto. Es la calle 1 de Agosto la que vio entonces, digamos, los mayores daños, y en base a esto las familias se autoevacuaron. Inclusive hubo una mujer que nos relataba en primera persona, a través de testimonio que brindaba C5N, que le avisaron que su casa estaba siendo afectada. Es una de las casas linderas, con lo cual fue a ver qué era lo que estaba sucediendo, y también desde ya, bueno, la contuvieron de tal manera que supiese que en 1 hora o 2 horas podía regresar. El corte de gas fue casi instantáneo, al mismo tiempo que se estaba extinguiendo el incendio de grandes proporciones. Y luego también tuvimos algunos testimonios respecto del corte de suministro de energía eléctrica, que es importante a los propósitos de la prevención, sobre todo el corte de gas, que es lo primero que se decidió hacer por parte del municipio en toda esta zona. Hubo familias, más allá de esta manzana, que se habían autoevacuado, que también decidieron hacer lo propio, teniendo en cuenta la proximidad respecto de esta fábrica, que reitero es en la Ruta 8, en la intersección con las calles Industria y 1 de Agosto, esta última la más afectada. Llegamos a los títulos, 16 horas, en tarde.